Sean todos muy bienvenidos a la casa del Señor. Nos alegra mucho que usted pueda estar aquí con nosotros en este día. Quiero que usted sepa, todos los que vienen por segunda vez, por primera vez, que usted es muy bienvenido en esta casa y que hemos orado muchísimo por usted. Usted no sabe, pero nosotros hemos orado muchísimo por usted. Cada vez que nos reunimos para orar los días jueves, siempre un motivo de oración es: Señor, salva las almas, y es: Señor, trae a esta casa los hijos de esta casa. Así que yo creo que si usted está aquí en esta mañana, en este lugar, es porque Dios tiene un propósito para con usted, con su vida y con su familia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Quiero que vaya la palabra del Señor que está en Efesios capítulo 3, versículo 1 al 11. Le doy muchas gracias al Señor por poder estar con ustedes hoy día. Los extrañaba mucho. Para un pastor no hay como su iglesia, su casa y sus ovejas. De verdad que sí. Bueno, le doy gracias al Señor porque me permitió estar en Miami hace 2 semanas atrás y realmente fue de muchísima bendición. La palabra de Dios, la alabanza, todo lo que aprendí, espero en el tiempo poder invertirlo en usted y entregárselo. Amén. Y el domingo pasado, el sábado pasado, porque el domingo fueron las elecciones, estuve con mi esposa en la iglesia del pastor Manuel Jiménez, un pastor amigo que siempre está con nosotros en San José de la Mariquina, en la región de Valdivia, región de los ríos. Y fue de muchísima bendición poder estar con ellos, pero la verdad que no hay como la iglesia de uno. Yo puedo predicarle a otras personas, y yo creo que en todos hay un propósito del Señor, y Dios lo usa a uno conforme al propósito que Él tenga para ese día. Pero cuando uno es pastor, lo que más anhela es estar con los suyos. Así que le doy gracias al Señor por poder estar aquí. Yo no sé si este año voy a estar predicando mucho en otros lugares, pero le pido al Señor que Él me permita estar el mayor tiempo posible con ustedes, porque son mi casa y son mis hijos y los tengo muy profundo en mi corazón. Entonces, aunque usted a lo mejor no lo percibe así y a lo mejor ni me cree lo que le estoy diciendo, pero de verdad, para mí no hay como estar en mi casa con mi gente. Así que le bendigo en el nombre del Señor, les echaba muchísimo de menos. Y quiero darle la bienvenida a todas las personas que nos visitan por segunda o tercera vez. Quiero que usted sepa que esta es su casa. Amén. Quiero que la iglesia le dé un fuerte aplauso a todos aquellos que están con nosotros por primera, segunda vez. Siéntase como en su casa, por favor. Hemos orado muchísimo por usted y mi deseo es que Dios le bendiga grandemente en este día. Amén. Estaba pensando que poder predicar y compartir con ustedes. Y sabe que el Señor no me dejó dormir anoche. O sea, mi esposa me vio dormir toda la noche, pero yo toda la noche soñé con la misma palabra. Y llega a ser un poquito molesto cuando el Espíritu Santo a uno le pone una palabra tan fuerte en el corazón. Uno hasta se molesta un poquito. Uno dice: Señor, si ya entendí, voy a predicar de eso. Ya, ok, tranquilo. Déjame dormir. Pero me daba vuelta esa palabra durante toda la noche. Y creo que es algo que Dios quiere compartir con usted en este día y quiere enseñarle algo. Efesios capítulo 3, versículo 1 al 11. Y antes de leer esta palabra voy a comentarle algunas cosas. En estos tiempos se habla mucho acerca de la palabra propósito, ¿verdad que sí? Toda nuestra vida gira en torno al propósito de Dios para nuestra vida. Yo creo que todos los que estamos aquí queremos entender a qué el Señor nos ha llamado. Amén. Yo quiero saber por qué estoy en esta tierra. Yo quiero saber por qué estoy en esta comuna. Quiero saber por qué me casé con la persona que me casé. No que esté reclamando, estoy feliz de estar con ella, ¿verdad? No me malentienda. Pero yo quiero encontrar el significado de mi vida. Y yo creo que usted también quiere encontrar el significado de su propia vida, ¿verdad? Si no, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué estamos en una iglesia entonces gastando oxígeno el día domingo, cantando, alabando al Señor, sofocándonos un poco de calor con la calefacción, etcétera? Si no es con un propósito. Entonces la palabra propósito se asocia
frecuentemente la finalidad de nuestra vida, para qué Dios nos llamó en forma individual. Y le voy a dar algunos ejemplos. Esto es antes de partir con la lectura de la palabra. Por ejemplo, Abraham fue llamado por Dios para levantar una nación para sí mismo. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ándate a la tierra que yo te voy a mostrar. Y le dice: y haré de ti una nación grande y serás bendición. Entonces Dios llama a Abraham para formar una nación. ¿Está acá? Entonces el propósito de Abraham, quiero que se enfoque en eso siempre, en el propósito. El propósito para el cual Dios llamó a Abraham fue para levantar una nación. Cuando usted ve, por ejemplo, a Moisés, Moisés fue llamado por Dios para liberar al pueblo de Israel de Egipto. O sea, cuando Dios tiene un encuentro con Moisés en la zarza, ¿cuántos han leído ese pasaje, verdad? Moisés había estado 40 años en el desierto. Y se le aparece el Señor en una zarza ardiendo. Y Dios lo llama, le dice: Moisés, Moisés. Y luego Dios le entrega el propósito por el cual lo estaba llamando. Y le dice: tú vas a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Tú los vas a liberar de la esclavitud. Entonces Abraham tenía un propósito. ¿Cuál propósito era ese? Dar lugar a la nación de Dios. Amén. A Israel, los descendientes de Abraham iban a ser Israel. Cuando Dios llama a Moisés, le da un propósito. ¿Cuál era el propósito? Que sacara a los hijos de Israel de Egipto. Cuando Dios llama a Josué, por ejemplo, ¿cuándo están viendo Josué? Poquito. Éramos más los fans de Moisés, ¿cierto? Pero Moisés ya me tiene hasta la coronilla. De verdad. Josué me tiene hasta la coronilla. Mi esposa es fan de Josué. Yo no sé si es por el actor, mi amor, pero es fan de Josué. Le gusta un montón. Pero cuando Dios llama a Josué, lo llama con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Que los hijos de Israel conquistaran Canaán y se establecieran. ¿Se da cuenta? Cada vez que Dios llama a un hombre, lo llama con un propósito, lo llama con una misión, lo llama con una tarea. Cuando Dios llama a David, Dios lo establece para ser el rey de Israel y para establecer un tipo de gobierno en Israel en el cual David era el representante de Dios para todo el pueblo. Entonces Dios tiene un propósito con David. Cuando Dios llama, o Cristo llama a los 12 apóstoles, los llama con el propósito de establecer y desarrollar la iglesia primitiva. Ellos tenían una misión. Amén. Cuando Dios llama a cada hombre y a cada mujer en la escritura, los llama con un propósito, los llama con una tarea. Amén. Quiero que tenga esto en su cabeza. Ahora, usted mismo fue llamado por Dios para una tarea específica. Dios es específico. A Dios le gustan los especialistas. No le gustan los maestros chaquillas que hacen de todo pero no son buenos en nada. A Dios le gusta la gente que se especializa en algo. Dios me llamó a mí para ser pastor. Por eso que cuando canto soy un fracaso, porque Dios no me llamó a cantar. Dios me llamó a pastorear. Amén. Hay gente que Dios... ¿Por qué se ríe la Camila de mí? Y asiente, como diciendo: sí, el pastor es súper desafinado. Todo porque ella canta en la alabanza. Hay personas que Dios llama para estar en la alabanza. Hay personas que Dios llama para ser profetas. Hay personas que Dios llama no para que ocupen un cargo en la iglesia, sino que los llama para ser un ingeniero, para ser un constructor, para ser un médico, para ser un carpintero, para lo que sea. Dios te llama y te dice: para esto es que yo te estoy llamando, y Dios te da un propósito. Ahora, cuando tú te especializas en un propósito, tú llegas a ser bueno en ese propósito y la gente te comienza a seguir porque eres bueno. ¿Está acá? Entonces, ¿cuál es nuestra función? Descubrir el propósito de Dios, o más bien dicho, que Dios nos revele el propósito, lograr que Dios nos revele nuestro propósito para caminar en ese propósito y podamos ser gente exitosa en nuestra vida en todo sentido, en el ámbito familiar, en el ámbito personal, profesional. Cuando usted descubre el propósito de Dios, o mejor dicho, cuando Dios le revela a usted el propósito por el cual Él lo ha llamado, usted va a ser una persona exitosa en Dios. Por eso es tan importante que descubramos, o Dios nos revele, cuál es su propósito para con nuestra vida. Ahora, todo eso está muy bien, pero nos da una perspectiva individual con respecto a la función a la cual Dios nos ha llamado. O sea, cuando Dios nos muestra cuál es nuestro propósito, inmediatamente nosotros tendemos a enfocarnos en nosotros mismos. Esto es, en lo que Dios quiere hacer conmigo. ¿A qué Dios me llamó a mí? Y eso está muy bien, pero nos centra en nosotros mismos y se nos olvida que alrededor hay otras personas. Entonces, el problema es que la perspectiva individual
muchas veces nos mantiene tan enfocados en lo que Dios quiere hacer conmigo, que nos centramos solo en nosotros como el objetivo último de Dios, olvidando que Dios tiene un propósito con su pueblo como un todo. Ahora, usted es parte del pueblo de Dios. Amén. Todos los que hemos recibido al Señor Jesús en nuestro corazón somos parte del pueblo de Dios. Por eso el apóstol Pedro dice: más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces nosotros somos el pueblo de Dios. Amén. Levante su mano conmigo y diga lo siguiente: yo soy parte del pueblo de Dios. Muy bien. Entonces, escuche, ¿por qué es necesario que entendamos nuestro propósito como pueblo de Dios? ¿Por qué? Porque eso nos va a sacar del tiempo presente y nos va a llevar a la eternidad, al propósito eterno de Dios para su pueblo. Cuando veníamos volando desde Valdivia con mi esposa, en Valdivia estaba lloviendo. El día lunes en la mañana, con mi esposa nos levantamos y no habíamos podido recorrer mucho y nos fuimos al Jardín Botánico de la Universidad Austral. Hermoso, precioso, maravilloso. Llovía a cántaros, salimos con paraguas y parecíamos dos niños chicos ahí paseando por el parque, sacándonos fotos, riéndonos, etc. Pero estaba nublado, nubarrones, lluvia, de todo. Cuando nos veníamos ya, había parado de llover, pero todavía estaban los nubarrones muy grandes. Entonces, cuando el avión salió, llegó un momento en que el avión ya iba por arriba de las nubes. ¿Está acá? Y ya no se veían las nubes grises, no se veía la lluvia, no se veían los truenos, no se veía la tormenta que podía estar ocurriendo abajo, sino que arriba todo era soleado. ¿Por qué? Porque era una cuestión de perspectiva. Lo mismo sucede muchas veces con nuestra propia vida y nuestro propio propósito. Cuando nos centramos mucho en nosotros mismos, ¿qué es lo que ocurre? Usted ve los nubarrones de su vida, usted ve el problema económico, usted ve el problema financiero, usted ve la enfermedad de su familiar y usted ve las cosas que le están afectando en lo temporal. Pero todo es una cuestión de perspectiva, porque si usted sube más arriba, se va a dar cuenta que Dios tiene un propósito eterno para usted, y arriba en la eternidad no hay lluvia, no hay nubarrones, no hay nada, está soleado, hay un sol tremendo y Dios es el sol de justicia que está alumbrando nuestra vida. Amén. Entonces, escuche, cuando usted descubre cuál es el propósito de Dios para su vida, usted se alegra, pero comienza a ver los problemas que hay a su alrededor por una cuestión obvia. Es su propia vida, sus problemas, sus dificultades. Pero cuando usted ve el propósito eterno de Dios para su pueblo como un todo, eso le cambia a usted la perspectiva. ¿Está acá? Entonces, cuando usted ve el propósito de Dios eterno para su pueblo como un todo, las cosas que le estén ocurriendo en el día a día ya no van a tener tanta importancia, ya no va a tener tanto sentido. La muerte de un familiar querido, o una enfermedad, o una crisis, o la prueba más grande que usted esté pasando, cuando usted pone sus ojos en la eternidad, lo que está pasando ahora, la separación matrimonial, el divorcio, el problema, todo lo que pueda estar ocurriendo en su vida en el hoy, pierde sentido con respecto a la eternidad de Dios, y usted comienza a confiar en Dios. Eso le da otra perspectiva de las cosas. Entonces, lo que quiero hablar con usted hoy día es de esa perspectiva. Amén. ¿Cuántos quieren saber de esto? O si no, agarramos todas las cosas y yo me voy para la casa y me voy a ver tele. Pero si usted quiere saber eso, dígame un fuerte amén, por favor. Amén, muy bien. Ahora sí, Efesios 3 del 1 al 11. Esa era la introducción, ¿ya? Efesios 3 del 1 al 11. Voy rapidito. ¿Lo tiene? Dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. Todos digan misterio. Como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Verso 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu,
¿Cuál es este misterio? Verso 6 de la respuesta. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido. Todos digan conmigo: misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Verso 11. Conforme al ¿qué? Propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Mire, el apóstol Pablo aquí habla 4 veces una misma palabra, la palabra misterio. ¿Está acá? Entonces, escuche, el propósito de Dios para su pueblo era, porque ya no lo es, era un misterio. Era un misterio. ¿Qué es un misterio? Un misterio es una cosa secreta, oculta, reservada o muy recóndita, de gran importancia, que no se puede comprender o explicar. Eso es un misterio. O sea, un misterio es algo escondido. Un misterio es algo recóndito, algo reservado, que lo sabe solamente la persona que lo ha planeado. ¿Está acá? En este caso, Dios. O sea, cuando Dios creó todas las cosas, Dios tenía un misterio en mente. En ese misterio se esconde el propósito por el cual está aquí su pueblo. ¿Está acá? Entonces, cuando usted entiende que esto es un misterio, usted entiende que nos tiene que ser revelado. Amén. Por eso que el apóstol Pablo dice: es a mí, que soy el más insignificante de los santos, me ha sido revelado este misterio para que yo lo dé a conocer a todos los demás. ¿Y cuál es el misterio? Está en el verso 6. Escuche. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Pastor, no entendí ni papa. Le leo la versión Dios habla hoy. Dice, escuche. El designio secreto es este: que por el Evangelio Dios llama a todas las naciones a participar en Cristo Jesús de la misma herencia, del mismo cuerpo y de la misma promesa que el pueblo de Israel. Cuando usted ve el Antiguo Testamento, usted ve que a Israel Dios le da un montón de promesas. Le dice: tú vas a ser cabeza y no vas a ser cola. Tú vas a prestar a muchas naciones y no pedirás prestado. Le dice: yo soy Jehová tu Dios, que te da el poder para hacer las riquezas. Y le da un montón de bendiciones Dios al pueblo de Israel. Ahora, ¿cuál es el misterio que nosotros como gentiles o extranjeros, porque gentil o extranjero significa lo mismo, como gentil, extranjero o no judío, usted y yo como parte del pueblo de Dios, a través del sacrificio de Cristo en la cruz, nosotros tenemos entrada y derecho a las mismas promesas y a la misma herencia que el pueblo de Israel? Eso es un misterio de Dios. No nos correspondía, escuche, pero es un misterio. Entonces, escuche, el misterio es este: que tú fuiste llamado por Dios a ser parte de un cuerpo, la iglesia. ¿Está acá? Ese es el misterio escondido desde los siglos en Dios, que usted fue llamado a ser parte de un cuerpo que se llama iglesia. Escuche, ¿y para qué fuiste llamado? ¿Con qué propósito? Efesios 3 del 10 al 11 dice el propósito: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿por medio de quién? De la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Verso 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús
Señor nuestro. Nuestro Señor, perdón. Entonces, ¿para qué Dios nos llamó? Para que seamos parte de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Para qué? Para dar a conocer a los principados y a las potestades en los lugares celestiales la multiforme sabiduría de Dios. En otras palabras, Dios te llamó a ser parte de la iglesia para que tú aprendas a vencer a las tinieblas. Dios te llamó para que tú aprendas a vencer a las tinieblas. ¿Cuántos de los que están aquí tienen problemas, dificultades, enfermedades, cualquier oposición que se presenta en contra de nuestra vida? ¿Usted la tiene? ¿Usted tiene un problema familiar? ¿Usted tiene un problema con su esposo, con su esposa? ¿Una enfermedad de un familiar o de un amigo? Escuche, Dios lo llamó a usted para que usted sea parte de la iglesia y para que usted dé a conocer a los principados y a las potestades en los lugares celestiales la multiforme sabiduría de Dios. Esto es, Dios lo ha llamado a usted para anunciarle a las tinieblas que se oponen contra su vida que usted es un más que vencedor. A eso Dios lo ha llamado. Amén. Entonces, el propósito es que aprendas a vencer a las tinieblas y adquieras el estatus de un más que vencedor. Ahora escuche, ¿por qué Dios está interesado en que formes parte de la iglesia y que aprendas a ser un vencedor? Escuche, para contestar esta pregunta le voy a hacer otra pregunta. ¿Cuál es el propósito final de la historia humana? O aún otra pregunta más grande todavía, ¿cuál es el propósito del universo? El otro día estaba en Facebook, a mí me gusta el Facebook, y estaba viendo un video de Carl Sagan. ¿Cuántos saben quién es Carl Sagan? Nadie sabe, chuta. Le voy a explicar un poquito. En los años 80 o 70, parece que yo ni nacía todavía, había un programa que se llamaba Cosmos. Lo conducía un profesor que se llamaba Carl Sagan, un ateo. Pero el otro día vi un video de él en el cual le estaba enseñando a unos niños pequeños acerca del universo. Les hablaba acerca de las galaxias y de las estrellas. Les hablaba acerca de la Vía Láctea. Le decía, ¿ustedes saben cuál es la Vía Láctea? La Vía Láctea es esa mancha blanca que se ve en el espacio llena de estrellas y que ustedes pueden ver en una noche estrellada y despejada. Y decía, cuando ustedes ven la Vía Láctea, bueno, nuestra galaxia está en la Vía Láctea. Y decía, y ustedes se pueden imaginar que, y eso es lo que nosotros pensábamos, o en la antigüedad se pensaba, que la Tierra estaba al centro de la galaxia. Y resulta que la Tierra está en la periferia de la galaxia. O sea, esto es, si usted tiene una imagen de nuestra galaxia y usted empieza a alejarse, usted va a encontrar que la Tierra es un puntito que está en la periferia de la galaxia. Y él le decía a los niños, ¿cuál es el sentido de nuestra existencia? Y los niñitos todos miraban así como que, no somos nada, de verdad, no somos nada, porque el universo es infinito y es tan grande y tan sublime que no podían encontrar un propósito para su vida. Cuando usted ve, por ejemplo, los historiadores dicen que la historia es la ciencia que estudia al hombre en el tiempo. Ahora, ¿cuál es el propósito de la historia? ¿Cuál es el propósito de la historia? ¿Para dónde vamos? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Esas son preguntas que nosotros nos debemos de hacer en alguna estación de la vida. Porque si no, la vida no tiene ningún sentido. ¿O no? Entonces, si tú le preguntas a los historiadores, ¿cuál es el propósito de la historia? Escuche, no te van a poder contestar. Porque no tienen un concepto de sentido y de propósito de la historia. Los historiadores pueden anotar y sistematizar personajes y acontecimientos, pero no saben hacia dónde dirige todo esto. O sea, la historia del hombre en esta tierra abarca a la actualidad unos 6.000 años. ¿Para dónde va todo esto? ¿Cuál es el propósito? ¿De qué sirve que nosotros vivamos en esta generación unos 80, 90 años y después qué? Bueno, eso tiene que ver, escuche, con el propósito eterno de Dios. No contigo, que vas a durar 80 años en esta tierra, o 90, o 100, o 110 como máximo. Tiene que ver con el propósito de Dios para su pueblo. Por eso que lo quiero llevar a lo que es la eternidad. Mire, un historiador francés, André Maurois, dice lo siguiente, escuche. El universo es indiferente. ¿Quién lo creó? ¿Por qué estamos en este insignificante montón de barro que gira en el espacio infinito?
Yo no tengo la menor idea y estoy convencido de que nadie lo tiene. Entonces los historiadores se preguntan, ¿qué es esto? ¿Qué es la Tierra? ¿Qué es este planeta? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia? Y no encuentran un sentido, no encuentran. Para los antiguos griegos, escuche, la historia es un ciclo que siempre se repite, no tiene un destino. Para los griegos la existencia del hombre es un misterio. ¿Se acuerdan de esta palabra que hablamos recién, misterio? La historia para los griegos es una sucesión de crisis sin sentido, sin propósito y sin un destino inteligente. No saben de dónde venimos ni a dónde vamos. Los antiguos griegos, los filósofos, se preguntaban quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos. No podían dar una respuesta. Escuche, para los modernistas dice lo siguiente: puesto que no podemos saber quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, puesto que no entendemos el pasado y no tenemos esperanza de un futuro, todo lo que importa es el vibrante momento presente. Para los modernistas, como no hay un sentido de existencia y un propósito final de la historia, ellos dicen, tú tienes que vivir tu vida como a ti te plazca. Disfruta tu vida. Haz todo lo que tú quieras hacer. Disfruta los placeres de la vida. Anda, emborráchate, fornica, haz todo lo que tú quieras hacer, porque mañana te vas a morir y hoy día tienes que pasarlo bien. Ese tipo de mentalidad de los modernistas lo que hace es que la gente viva una vida descontrolada, llena de libertinaje, pero sin propósito. ¿Qué pasa con esta gente? Terminan suicidándose. Usted ve artistas famosos, cantantes. ¿A cuántos le gustaba Nirvana? ¿Cuántos pecadores le gustaba Nirvana? ¿Ah? Ya, yo también. Ahí hay un pecador, yo también hay un pecador que le gustaba Nirvana. ¿Qué pasó con Kurt Cobain? ¿A qué edad murió? Fanática de Nirvana. No, ni sabía. Mira tú. ¿Y cuál otro te gusta? ¿Se suicidó? ¿Cuál era la otra que te gustaba a ti? ¿La Janis Joplin? ¿Ella se suicidó o se murió sola? A la misma edad, mire. Cuando usted ve, lo único que yo no sé por qué no se mueren nunca son los Rolling Stones. Tienen como 100 años los tipos, se drogan, hacen de todo y no se mueren nunca. Pero usted ve que frecuentemente gente que tiene mucho dinero o gente muy famosa terminan en la depresión y en el suicidio. ¿Por qué? Porque no le encuentran un sentido a su vida. Y siguen esta filosofía modernista que dice, haz de todo, disfruta, gasta todo el dinero que tengas, porque mañana te vas a morir. Se terminan aburriendo y se matan ellos solos antes. ¿Por qué? Porque no hay un sentido de propósito. Escuche, la Biblia, la revelación de Dios, es lo único que nos explica nuestro origen y nos explica para dónde va la historia. Pero escuche, los historiadores han ignorado en su afán intelectual a la palabra de Dios y han centrado la sustancia de la historia en los hombres y los imperios. Los faraones, Nabucodonosor, César, Carlomagno, Hitler, Napoleón, para los chilenos, Pinochet, Allende, etc. Son ellos los que nosotros creemos que construyen la historia. Pero no es así. Cuando usted ve los historiadores, ¿a quién estudian los historiadores? A la gente que ha marcado con sus hechos imperios, gente con mucho dinero. Y cuando usted lee la historia, usted va a leer acerca de personas que algo hicieron y que afectaron nuestra tierra, nuestro planeta, nuestra nación, etc. Y eso es la historia. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Para dónde va? Esa es la pregunta real. Y escuche, Cristo es el centro de la historia. Colosenses 1, 15 al 17. Mire lo que dice. Dice acerca de Jesús. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Escuche. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Dice, Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, Cristo es antes de la historia. Amén. Porque Él es antes de todas las cosas. Antes que todas las cosas fueran creadas, Cristo ya estaba ahí.
La persona de Cristo ya estaba ahí. Mire lo que dice Juan 1 del 1 al 3. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, toda la historia depende de Cristo. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, el origen de la historia, o quien es antes de todas las cosas, escuche, es la persona de Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice Hebreos capítulo 1 del 1 al 4. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado. ¿Por quién? ¿Por quién? Por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Cristo. Dice acá: a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Verso 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, cuando nosotros queremos entender cuál es el origen de la historia y hacia dónde se dirige la historia, usted tiene que ir al punto principal de la historia, que es Cristo Jesús. Amén. Él es antes de todas las cosas por Él fueron hechas, por su palabra y por su poder, Él constituyó el universo. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos, ¿cuál es el propósito de mi vida individual? ¿Cuál es el propósito de nosotros como un todo, como el pueblo de Dios? Tenemos que ir al origen de todas las cosas, que es Cristo Jesús. Amén. Escuche, Cristo es el heredero de todo. Él es la razón por la cual fue hecho el universo y sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Escuche, por lo tanto, el propósito de la historia está ligado a Cristo y a lo que Él vino a hacer a la tierra. Escuche, esto es muy importante. Todo acontecimiento histórico ocurre para servir a este propósito. Nada, por pequeño que sea, queda excluido. Escuche. El universo, incluido este planeta, fue creado con un propósito: dar una habitación adecuada a la raza humana. El propósito de este planeta es que los humanos podamos vivir en él. Por lo tanto, no importa si estamos en la periferia de nuestra galaxia. No importa cuán pequeño a nuestros propios ojos parezca ser nuestra vida, nuestro planeta o la Vía Láctea o lo que sea. No importa que nos asombremos de la grandeza del universo. Dios escogió este planeta para ponerlo a usted y para ponerme a mí. Ahora escuche. Este planeta fue creado como habitación para la raza humana. Escuche. La raza humana fue creada a la imagen de Dios con un propósito: proporcionar compañía eterna al Hijo, a Cristo Jesús. El universo fue creado por y para Cristo. Ahora, ¿por qué Dios creó este planeta? Para ponernos a nosotros. Amén. ¿Y por qué Dios nos creó a nosotros? Para dar una compañía eterna al Hijo. Dios no quería estar solo. Dios quería estar con nosotros. Él no necesitaba compañía, pero Él decidió crearnos para su gloria. Ahora escuchen. Entonces, la raza humana fue creada a la imagen de Dios con un propósito: proporcionar compañía eterna al Hijo. Escuchen. Después de la caída y de la promesa de redención por medio del Mesías venidero, la raza mesiánica Israel nació y creció con el fin de traer al Mesías. ¿Se acuerdan cuando le dije que Dios llamó a Abraham para formar una nación?
el propósito de esa nación final fue traer al Mesías, a Cristo Jesús en la tierra. Escuche, y el Mesías vino con una intención única. Escuche, dar nacimiento a la iglesia y de este modo obtener su esposa. O sea, el propósito de la eternidad, el propósito de todos los procesos creativos de Dios, el propósito de toda la historia desde la eternidad y hasta la eternidad es usted y yo. Es la esposa de Cristo, es la esposa del Cordero. Amén. No sé cuántos se alegran por eso. Escuche, entonces la iglesia, el cuerpo redimido de la humanidad, aparece como el objetivo central, la meta, no solo de la historia mundana, sino de todo lo que Dios ha estado haciendo en todas las esferas desde toda la eternidad. Entonces, el objetivo de la historia no son los acontecimientos mundiales que pasan y pasan, los imperios, los conquistadores, los descubrimientos, etc. El objetivo de la historia, escucha, eres tú y todos los que han sido rescatados por Cristo Jesús para que estemos con Él por toda la eternidad. En Apocalipsis dice la palabra del Señor que Apocalipsis quiere decir revelación. Dios le muestra a Juan y dice que Juan el apóstol tuvo una visión y un ángel viene y lo llama y le dice: ven, te voy a mostrar a la desposada, a la esposa del Cordero. Escuche, cuando usted quiere ver cuál es el objetivo final de una historia, usted tiene que ir al final de la historia. Amén. Usted tiene que ir al final. Entonces, cuando Dios le muestra a Juan la revelación del fin de los tiempos, viene un ángel y le dice a Juan: te voy a mostrar la desposada, la esposa del Cordero. O sea, te voy a mostrar cuál es el objetivo final de Dios. Más allá de todo lo que ocurra en esta tierra, Dios tiene un objetivo final. Y ese objetivo final es la iglesia, la esposa del Cordero, que va a reinar con Cristo por toda la eternidad. Ahora escúchame, tú estás incluido ahí. O sea, mira el amor que Dios tiene por ti. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y todos los que estamos aquí hemos creído que Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Y dice la palabra: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, usted fue ideado desde antes de la fundación del mundo para acompañar a Cristo Jesús por toda la eternidad, de la eternidad, de la eternidad. Eso es algo que a mí me emociona mucho. Mire, Romanos 8, 28, 32 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas. ¿Sabe cuál es la palabra en el original que se ocupa para todas las cosas? Es cosmos. A los que aman a Dios, todas las cosas, o sea, el cosmos, les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, no te enfoques en lo temporal, en el problema, el sufrimiento que tú estás pasando ahora. Enfócate en lo eterno. Dios te ha llamado no para que sufras una eternidad. Dios te ha llamado para que tú reines con Cristo por toda la eternidad, por los siglos de los siglos de los siglos. Para eso te ha llamado el Señor. Escucha, el verso 29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Un momento. O sea, Dios me conoció a mí de antes. Dios te conoció a ti de antes. Mira, Dios... no importa tú donde tú hayas nacido, tu origen, tu mamá, tu papá, ellos no te definen. A lo mejor tú fuiste el resultado de una violación, yo qué sé, pero esa fue la excusa de Dios para traerte a esta tierra, porque Él desde antes, Él ya te conocía, Él ya te había visto antes. Por eso dice: a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Escuche, verso 30 dice: y a los que predestinó, o sea, nosotros, a estos también llamó.
¿Por qué estás aquí? Porque Dios te llamó. ¿Por qué estás aquí? Porque te predestinó. ¿Por qué te predestinó? Porque antes Él ya te conoció. ¿Estás acá? Eso es glorioso. Dice, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios te está glorificando. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Te das cuenta que tu propósito no es tan solamente para mí ser un pastor? Tu propósito no es solamente ser un ingeniero. Tu propósito tiene que ver con el pueblo de Dios, para que tú puedas reinar con Él. ¿Cómo Él no te va a negar a ti también todas las cosas? Dice el apóstol Pablo. Escucha, el Antiguo Testamento es el relato de una nación. El Nuevo Testamento es el relato de un hombre, Cristo Jesús. Escucha, la nación fue fundada y desarrollada por Dios para traer al mundo a aquel hombre. ¿Se da cuenta cómo la historia se va ligando? Pero ¿cuál era el propósito de ese hombre? Cristo vino a morir y a resucitar. Escucha, ¿y cuál era el propósito de esto? Salvar la humanidad. Escucha, pero Dios sabía que solo un remanente selecto aceptaría la provisión de su regalo de salvación. Por eso Mateo 7 del 13 al 14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Verso 14: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pero te tengo una buena noticia. Estás en el camino estrecho. Aquí y ahora tú estás en el camino estrecho. Y escúchame, y ese camino, dice la Escritura, te llevará a la vida y no a la perdición. Ahora escuche, si Dios sabía desde la eternidad que el resultado neto de su actividad creativa, incluyendo el plan de redención, sería este remanente pequeño, entonces se puede suponer, escucha, que este pequeño grupo era el objetivo de todos los planes y propósitos de Dios. ¿Lo puede ver ahora? ¿Lo puede ver ahora? O sea, el propósito de la historia humana eres tú y yo. Es el pueblo de Dios. Escucha. Por lo tanto, se desprende, escúchame esto, que fue por amor de este pequeño grupo, o sea, fue por amor tuyo y por amor de mí, que se dio origen al universo. Fue por amor a ellos que la tierra y el mundo fueron formados. Fue por amor a ellos que se creó la raza de Adán. Fue por amor de ellos que Dios mismo entró en la corriente de la historia cuando se hizo hombre en la persona de Jesús. Y este pequeño grupo es llamado la iglesia, la desposada, la esposa del Cordero. Y de este pequeño grupo vienes tú. Cristo, el Hijo de Dios, entró en la historia humana con un solo propósito: reclamar a su amada. Y dentro de su amada estás tú. Tú eres parte de la razón de esta historia. Por eso te tienes que sentir privilegiado de ser un hijo de Dios. Por eso dice la Escritura: mirad cuál amor nos ha dado el Padre al habernos llamado hijos de Dios. Cambia tu chip de lo temporal a lo eterno. Es que, pastor, tengo problemas hoy. Sí, tienes problemas hoy. Pero quita tu enfoque de lo que está aquí y pon tu enfoque en lo que está allá. Porque si mantienes el enfoque allá, todo lo que te esté pasando aquí no te va a afectar en tus emociones, sino que va a formar en ti el carácter del hombre de Dios que Dios quiere desarrollar en ti, para que un día tú llegues a gobernar junto con Él en los cielos.
Póngase de pie, por favor. Cierra sus ojos y vea lo eterno. Vea a Dios, vea su propósito. Vea lo que Él ha hecho desde la eternidad y hasta la eternidad. Déjate de pensar en el hoy y comienza a pensar en el propósito eterno de Dios. Por eso Jesús dijo, no se aflijan por lo que han de comer o por lo que han de beber. Por eso Jesús dijo, echen toda vuestra ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de vosotros. Por eso Jesús dijo, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y tú estás sentado en lugares celestiales con Cristo. Tienes que aprender a gobernar desde la posición jurídica que Dios te ha dado. Escucha, cuando tú entiendes tu propósito de eternidad, tú comienzas a ser una persona más espiritual. Y todas las situaciones tú las comienzas a orar, porque entiendes que todo viene de lo alto. Porque entiendes que la oración no es hacer cambiar de opinión a Dios para que Él haga lo que tú quieras. La oración es la iglesia forzando el reino de los cielos hacia la tierra, imponiéndole a las tinieblas el gobierno de Cristo. Escucha, si tú pudieras entender la grandeza de tu llamado, si pudieras entender la grandeza que hay dentro tuyo, la eternidad que hay dentro tuyo, aprenderías a confiar en Dios de una manera cual no la has hecho antes. Tu fe en Dios crecería de una manera exponencial a niveles que nunca te imaginaste, porque no estás enfocado en lo terrenal, estás enfocado en lo eterno, en lo espiritual. Señor, te adoramos. Ahí donde tú estás, levanta tus manos y comienza a adorar al Rey de Gloria por lo que ha hecho por ti. Él te escogió de antes de la fundación del mundo. Él te eligió a ti para redimirte. Te eligió a ti para sacarte del pozo de la desesperación. Te eligió a ti para poner tus pies sobre peña. Te eligió a ti para poner un cántico nuevo en tu boca. Te eligió a ti para que gobiernes con Él en gloria por los siglos de los siglos. Te eligió a ti para que seas parte de la esposa del Cordero de Dios. Te eligió a ti para que reines por miles de años sentado con Cristo Jesús. Te eligió a ti para que en la eternidad, cuando venga el día de las bodas del Cordero, comiences a reinar por siempre. Y la palabra de Dios dice que Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Él va a enjugar toda lágrima de tus ojos. Y cuando llegue ese momento, ya nunca más llorarás por el presente, nunca más llorarás por el hoy, sino que vas a reinar junto con Él por la eternidad de la eternidad. Padre, en el nombre de Jesús, hoy yo revelo el propósito eterno de Dios para tu pueblo, en esta casa, en este día. Padre mío, yo declaro que todo aquel que ha escuchado esta palabra,
Su corazón va a ser transformado. Su corazón será transformado, será cambiado, será mudado en el de otro hombre y otra mujer. Padre, hoy yo rompo los paradigmas mentales, Señor, que no nos han permitido ver, que no nos han permitido oír, que no nos han permitido experimentar la eternidad, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y declaro, Dios, que una nueva visión viene sobre nosotros. Viene sobre nosotros. Viene sobre nosotros. Padre amado, y ese sentido de eternidad, como decía la pastora Lilibet, Señor, hoy día se acaban los temores y los miedos y las preocupaciones son desarraigadas del corazón de tus hijos, en el nombre poderoso de Jesús. Y ahora mismo echamos mano a la vida eterna y declaramos que la eternidad de Dios comienza a irrumpir en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, Dios. Oh, levanta tus manos y adora al Rey que vive por los siglos. Y dile: Señor, yo necesito que me sea revelada esta palabra. Yo necesito que me sea revelada esta palabra. Oh, Padre, te adoramos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Apocalipsis 21 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas, yo hago nuevas, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y Él será mi hijo. Padre, yo desato esta palabra sobre tu pueblo. Y ahora mismo la eternidad de Dios, la eternidad de Dios es desatada sobre tus hijos ahora, en el nombre de Jesús. Y un cambio de mentalidad es operado en el nombre de Jesús. Si tú quieres tener un encuentro con ese Dios eterno, el Dios de la historia, pasa al altar, yo voy a orar por ti. Los músicos no paren. Si tú necesitas que el Padre te revele cuál es el propósito de tu existencia, los motivos por el cual tú estás aquí, pasa a este lugar, yo quiero orar por ti. Oh, Padre. Padre mío, ahora mismo en el nombre de Jesús, aquí está tu pueblo, aquí están tus hijos que han pasado este altar, Señor, que necesitan una revelación de quién tú eres. Padre mío, yo oro ahora mismo, Señor, que ellos tengan un encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Hemos cantado: necesito un encuentro con el Espíritu. Ahí donde tú estás, empieza a orar a Dios y dile: necesito un encuentro. Señor, si tú eres real, si es verdad lo que ha predicado este hombre, yo necesito un encuentro, yo necesito un encuentro, yo necesito un encuentro. Vamos, abre tu boca.
Oh, necesitamos un encuentro con tu Espíritu. Necesitamos un encuentro. Necesitamos un encuentro. Necesitamos un encuentro. Necesitamos un encuentro. Necesitamos un encuentro, Padre. Ahí donde estás, comienza a clamar y dile: Señor, necesito un encuentro contigo. Necesito un encuentro contigo. Y Él te va a tocar en donde tú estás. Y te va a dar testimonio de que eres real. Te adoramos, Señor. Te adoramos, te adoramos. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión. Él está obrando en tu vida. Él está obrando en tu corazón ahora mismo, el Espíritu de Dios. Hay personas que el Espíritu de Dios le está mostrando episodios de su vida, episodios de su infancia, episodios con su familia. Y ahora el Espíritu de Dios te está haciendo entender, te está haciendo entender. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, yo te pido un encuentro sobrenatural con el Espíritu de Dios para estos hijos que han pasado en esta mañana, en este día, Señor. Yo quiero ser uno contigo y compartir. Padre, háblales. En el lugar santísimo. Y todo lo vaya a ser acá, te dirá, va a ser. Yo quiero ser uno contigo y compartir. Todo vaya a ser acá, te dirá, vaya a ser. Y todo vaya a ser. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Ahora mismo desciende tu gloria. Ahora mismo desciende la gloria. Ahí donde tú estás, comienza a experimentar la gloria de Dios. Es la gloria de Dios. Es la gloria de Dios. Es la gloria de Dios. Con el Dios vivo. Estar en su presencia y decir: aquí estoy. Necesito un encuentro. Dile: necesito un encuentro. Y estar cara a cara con el gran yo soy. Dile: Señor, necesito un encuentro contigo. Necesito un encuentro con el Dios vivo. Con
Siga orando, siga clamando por un encuentro. Dios va a hablar a tu vida. En ese día Dios va a hablar a tu corazón. Nada nunca me saciará como tú lo haces en un encuentro sobrenatural. Todo fluye de tu trono. Nada nunca me saciará como tú lo haces En un encuentro. sobrenatural. Padre, venga tu propósito, venga tu Todo propósito, fluye venga tu propósito. de tu trono. Nada nunca me saciará como tú lo haces en un encuentro sobrenatural. Todo fluye de tu trono. Necesito un encuentro con el Dios vivo y es en tu presencia decir aquí estoy. Necesito un encuentro con el Dios vivo y estar cara a
Levante sus manos y adore. Él está aquí en esta mañana. Con el gran yo soy. Con el gran yo soy. Cierra sus ojos y olvídese de todo lo que está a su alrededor y levante sus manos y adore al Rey.